ahí. Rico, yo creo volver a ver a sus compañeros después de tanto tiempo. Bueno, algunos yo creo que ya se habían visto, pero igual se juntaban. Sí, sí, pero fue rico verlos a todos. Sí, qué bueno. La otra semana nos encontraremos de nuevo. Bueno, ustedes van este viernes de nuevo a dar el de lenguaje. Hola, Caro. ¿El de lenguaje o el de ciencia? Lenguaje, este viernes. Eso anotó don Luciano en la pizarra, ¿cierto? Sí, yo le tomé una foto porque tenía igual unos enredos con mi horario, pero ahí se me aclaró. ¿Lo que él puso en la pizarra? Ya, pero déjame ver cuál es la pizarra de qué sala, porque le tomé a las 3. Por la hora voy a tener que deducirlo. Esta parece que fue la primera, sí. Bueno, ahí la mando al grupo curso Maite. Ya, porque dice viernes 16 a las 8:30 lenguaje. Lunes 19 a las 8:30 revisión de lenguaje. Y a las 10:30 revisión de matemáticas. Y el martes no tienen clases. Asiste el mismo grupo de hoy. Eso es para el cuarto A. Y en el cuarto C no me quedó claro si va un día o no. A eso parece que no le tomé foto. Cuarto C, ¿hay alguien de cuarto C aquí? Sí. Salía algo como que el 19 no íbamos a tener clase, como algo así, pero no estoy segura. ¿Cuándo no iban a tener ustedes? El lunes. Sí. Ese no le tomé foto. Y el del cuarto B le había tomado una foto, pero después me di cuenta de que don Luciano lo corrigió y no le tomé esa segunda corrección. Acá tenemos, aquí este lunes 19 no tiene clase el cuarto C. Y el cuarto B tiene los 2 días entonces. ¿O no? Ese parece que cambió. Ah, no, miento, el lunes también tiene el cuarto B. Aquí que me preguntaba por cuarto B, si viernes 16 el ensayo de lenguaje, cuarto B, y el lunes 19 tiene la revisión de lenguaje y primero matemática, después lenguaje. El cuarto B, para que lo agenden ahí. En todo caso, el viernes pueden preguntarle a don Luciano si les queda alguna duda, pero por lo que yo tengo acá, el lunes 19, matemática primero la revisión y después lenguaje. Y el martes no iría el cuarto B. No, sí. El martes no iría el cuarto B. ¿Y a qué hora salen? Eso no lo tengo claro, porque primero puso en la pizarra de Luciano primera, segunda hora, y después puso primera, segunda y tercera hora, y después cuarta, quinta y sexta. Entonces no estoy segura al final en qué quedó. Pero debiera ser, yo creo que la revisión en 1 hora y media. Entonces habría que sacar la cuenta, si van a revisar los 2 ensayos, tendrían que ser 3 horas más los recreos. Y entran a las 8:30. Yo pensé que iban a entrar a las 9 los días de revisión, pero no, a las 8:30 también quedó el ingreso. Sí, 8:30 puso acá. Pero a lo mejor les van a enviar algún correo con las fechas, bien como estamos partiendo, está todo todavía así con hartos cambios y estamos aprendiendo esto, es nuevo para todos, así que a lo mejor ahí les va a llegar algún correíto con las fechas y los horarios como exactos de la revisión. Aunque yo creo que debiera respetarse el horario que está puesto en la página del colegio, ahí están los horarios, pero el problema es que esos horarios son también para clases online y no coinciden con las de clases presenciales. Por eso a lo mejor les van a enviar otro exclusivo de las clases presenciales, por el tema de los recreos. Ahí se desfasa todo. ¿Alguna pregunta, niños? Por aquí leía que escribían. Dijo que no lo iba a subir, ni el cuarto A, que vuelva a subirlo. ¿A qué quiere que suba de nuevo, Caro?
¿Qué había subido? No, me perdí ahí. La Mike dijo que no lo iba a subir. ¿Qué es lo que era, Mike? Me perdí en esa parte. Es que una compañera le había preguntado si iba a subir lo que escribió en la pizarra y le dijo que Ya. Ah. fue la cara. Claro, no, es que a lo mejor, como te digo, lo va a corregir de que al viernes por el tema de las horas, como yo les decía que a veces no calzaban bien con los horarios. De hecho, ayer el timbre no tocó a las 12:30. Yo llamé para que lo tocaran a esa hora porque ya no habíamos pasado del bloque de ensayo. No pueden ser 3 horas de ensayo. Así que espero que el viernes ande mejor la situación. Yo encuentro que fue una jornada positiva para todos, tomando los resguardos, ¿cierto? Manteniendo la distancia, que es lo más importante, y el constante lavado de manos. Eso es lo más importante. Yo todavía no les he enviado a los que respondieron de forma online el ensayo, no les he enviado las respuestas, porque estaba pensando que lo voy a enviar mejor, que todos se den cuenta al mismo tiempo el resultado que tuvieron. Entonces, como el lunes lo vamos a revisar, lunes y martes con algunos cursos, quiero enviárselo en ese día mejor. Y así, porque o si no, los que vieron online van a saber antes su respuesta y los otros me van a decir tía, pero nosotros no, y no le puedo mandar una foto a cada uno con lo que obtuvo. O no sé, díganme ustedes si durante la tarde les envío primero los de forma online o prefieren todos juntos la otra semana. Aprovechando que tengo aquí de los 3 cursos, ¿qué opinan ustedes? Porque los de forma online es enviarle de vuelta y les llegue inmediatamente su notificación con las preguntas. Los otros tendrían que esperar hasta el lunes o martes. ¿Era lo mismo, Lama? Ah, también. Pero, según yo, no nos haga esperar a los online, si no les afecta nada a los que van al físico. No sé, ya, bueno, durante la tarde entonces yo creo que les voy a estar enviando porque igual tengo otras clases y tengo que ajustar unas alternativas que las modifiqué el ensayo, las cambié, entonces esas tengo que cambiarle las alternativas. Pero eso lo podría hacer entonces durante la tarde y el resto va a tener que esperar hasta el lunes o martes según corresponda para saber sus resultados. Los facsímiles quedaron allá para el otro grupo que vaya a lo mejor en la semana subsiguiente. Lo hicimos así, dejamos la hoja de respuesta y el facsímil allá para que ese día de la revisión no se les quede en su casa. Y así yo los tengo allá guardados y podemos avanzar rápido con esa revisión. Ahora es importante también que los que vayan a la revisión de la otra semana lleven, el ensayo está subido, yo lo subí ahí en Classroom, y lleven sus dudas listas para que vayamos avanzando más rápido. A lo mejor se nos va a hacer corto el tiempo. Hola tía, Hola Cristóbal, ¿cómo estás? bien, ¿y usted? Bien también. Qué bueno, tía, tengo una pregunta. Es que Dígame. no estoy cachando nada. Esta semana va un grupo, ¿no es cierto? Sí, y la otra semana el mismo grupo. El mismo grupo. El Y mismo grupo. después la siguiente semana va otro grupo. Claro. ¿Y cómo lo puedo hacer para inscribirme para el otro grupo? Parece que todavía se estaban enviando los formularios. ¿Tú llenaste ese formulario, no? Donde decías No, que querías volver o no. Parece que ese no, tienes que completarlo o escribirle a don Luciano que tú estás interesado, porque delante me escribió que hay varios más que querían incorporarse en el otro grupo. sí, es que Entonces a mí no tendría me que... dejaron ir al principio, pero me ¿Ya? dejaron ir después de 15 días. Ah, ya, Entonces ya son 15 días. Entonces quiero inscribirme al tiro, porque si no, no voy a ir. claro. Escríbele a don Le Luciano. escribo a don Luciano. Sí, él va a estar Ya. recibiendo ahí los que quieran formar el próximo grupo, porque eso estábamos viendo que ahora como fueron varios, a lo mejor no van a quedar muchos para el otro grupo. No. Tendríamos que ver eso, porque aquí, por ejemplo, de nuestro no va a ir definitivamente, entonces tú serías como uno solo del otro grupo de este curso. Eso Ah, hay que verlo. En el B parece que había más inscritos, confírmenme lo del B, porque ayer llegaron 11 personas del B,
y el grupo en un principio eran 22, entonces yo me imagino que los dividieron en 11 y 11, entonces ahí habría otro grupo. No sé si es correcto eso o no. Somos 11 más en el segundo grupo. Ah, ya. Ahí los pudieron dividir entonces en eso. O sea, en el segundo grupo no hay nadie todavía. Hasta el momento no, porque fueron los 21, porque algunas chiquillas que querían ir no alcanzaron a responder las encuestas, entonces por eso le dijeron vayan ese día y se colocan en el grupo que tenga menos y que las dieron en el B. La Javi Romo, Entiendo. Maite, Eres, la Crescente, la Paula, fueron a darlo a la sala del B. Entonces sí, más o menos compensaron Ya, el... ya, ya. Tendrías que preguntarle al resto de los chicos que no fue si... Ah, Tomás Gutiérrez. Tomás yo creo Oiga, bro, que va a ir. ¿Sí? es que yo estaba inscrito para ir, pero le dije a Don Luciano que no podía ir el martes y me dijo que fuera el viernes. Pero voy con el mismo grupo, ¿cierto? Ah, tú vas este viernes de esta semana Sí. a dar el de lenguaje. Claro, tendrías que ir, si estabas inscrito en este primer grupo, sí, pues tienes que ir este viernes. Por ahora tienes un solo grupo. Es que, claro, y Cristóbal, entonces igual tendrías que hacer esa pregunta, a lo mejor puede ir este viernes, pues no esperar hasta la próxima Sí, voy a ronda. preguntarle. Eso mejor. Voy a mandarle un correo. Sí, pregúntenle bien. A lo mejor después va todo el curso. Pero la sala era bastante grande porque la biblioteca daba para hartos puestos, encontré yo. Ahí no había problema de aglomeración. En la que Ah, estaba ya. el C era más pequeñita porque era la biblioteca de Patios Chicos. Esa era más chica, pero igual habían poquitos ahí. Y la sala de pruebas también alcanza para varios bien separados. Así que a lo mejor no va a haber problema que se incorporen unos más. Bueno, eso Ya niños, voy a preguntarle. ya pues. No sé si tienen más dudas, inquietudes o quieran comentar algo, qué les pareció bien, qué les pareció mal, para corregir. Había que respetar harto los protocolos, por ejemplo, por algunas escaleras se sube solamente, por otras solo se baja. Salimos en la tele, si así me habían dicho, yo no me vi, o sea, me avisaron y después me puse a preparar una guía y se me olvidó. Cuando me dijiste, ¿viste? No. Pero, pero no importa, la fama no me interesa. Vi que hasta el ministro de Educación en su Twitter puso una foto del colegio, puso ya son varios colegios y puso la foto del primer día de ayer. El ministro está orgulloso, que volvamos. Niños, no sé si tienen algo más. Los recreos que sacan mucho de... Sí, alguien me había dicho eso igual ayer, que al ser tan largos los recreos como que perdían el hilo, y cuando volvían a dar la prueba como que les costaba volver a concentrarse. Sí, pero parece que lo exige la norma que sean así por el tema de la ventilación de las salas. Voy a preguntar si eso se podría como acortar, a lo mejor 20 minutos sería como suficiente, quizás, y no media hora, pero es que ahí cambiarían los horarios. Vamos a tener que evaluarlo. Tabata, dígame. ¿Usted cree que la como PNT real se haga así como parando? ¿El ensayo real? O sea, como la prueba real, así parando. Claro, la prueba real, no creo, no. Cero posibilidad, creo yo, por el tema Porque, de la filtración. ujú. Yo creo que lo que podrían hacer a lo mejor es dar mascarillas de esas que duran más tiempo, porque hay unas que, por ejemplo, las desechables que uno usa, se supone que más de 2 horas uno no debiera usarla, pero hay otra, esa KN95 creo que es, y Sí, esa tiene una duración más larga, entonces a lo mejor van a dar de esas mascarillas para que tú puedas aguantar ahí las 2 horas y media que dura el ensayo, 2 horas 20, ¿cuánto es? Nosotros damos acá 2 horas y media por el tema igual de que con los recreos entre medio, se saca un poco de onda, dijo la Caro, y en subir a la sala se pierde unos minutos, por eso damos 2 horas y media. Pero el original es 2 horas 20, si no me equivoco, ¿cierto? El de matemáticas. sí, creo que el de matemáticas. Sí, 2 horas 20. Entonces yo creo que eso van a hacer, entregarles mascarillas de esas que duran más, invertir ahí, porque esas son más caras. Las otras son bien baratas, pero las otras tienen mayor precio.
Pero no, yo no creo que sea así parando el ensayo real. Y van a ser en hartos locales de rendición, van a pedir colegio. Por ejemplo, el colegio nuestro, yo creo que es probable que sea una sede de rendición de prueba, porque de hecho ahora es local de votación para la votación del 25 de octubre. Por lo general son colegios municipales. Y ahora por el tema de separar y que no vaya tanta gente a un local, se pidieron estos colegios y el colegio nuestro, de hecho a mí me tocó en el colegio, tengo que ir a votar ahí. Así que yo creo que también va a ser sede de prueba, aprovechando que igual tenemos salas grandes. Así que lo más probable es que sea una sede. Ojalá les toque ahí. Ya, niños, comenzamos la clase. Ustedes ayer me enviaron unas tareas. No las he revisado, por supuesto, porque el plazo de entrega era hasta las... ¿De qué hora les puse? No me acuerdo. ¿18 horas? Sí, 18 horas. Y no, así que no he revisado nada. Algunas me siguieron llegando un poquito más tarde, pero aquí estoy viendo que me falta solamente una persona que no me entregue la tarea. Solo me falta una. Que si nuestro ramo terminaba la clase pasada, que fue el viernes, esa iba a ser la última nota. Sin embargo, ahora nos dijeron que teníamos que seguir también de forma online hasta fin de mes. En la última clase, eso es 28 miércoles 28, parece que es. Miércoles 28 de octubre. Esa sería nuestra última clase, así que nos quedan 3 clases, contando esta, y en esas 3 clases lo que vamos a hacer, yo les comentaba el otro día, es ir avanzando en la materia para que tengan una noción de lo que es límites y derivadas, que es un tema primero con una idea intuitiva de lo que es, todavía no es la definición formal, es bastante amigable lo que ahí traté de colocar, es un libro que yo tengo, de hecho hay cosas que se nota que están sacadas así como fotos escaneadas de un texto, porque lo encontré súper bueno primero para asociarse, digamos, con la idea del límite, y después ya la clase siguiente ver algo más de definición formal. Entonces vamos a hacer eso por hoy, y yo tendré sus notas del fin de semana. Ahí me queda un tiempito para revisar esta última tarea y ahí se las envío corregidas. Entonces, ahora vamos a ver esta guía. La tienen por ahí, tenganla, me refiero abierta también ustedes en una pantalla, la guía que yo subí, que subió hoy día en la mañana, creo que ayer era muy tarde para subirla, ¿sí? Entonces esto no será evaluado. Esto no va a ser evaluado, pero lo que sí yo puedo ver es quienes no obtengan un 7, por ejemplo, en la última prueba, hacerles alguna tareita con esto para que puedan subir esa nota, para que puedan subir la última. Entonces, igual hay que poner harta atención. Y a límite. Ahí se abre en otra pantalla mejor para poder agrandar. Ahí sí. Aquí está. Entonces, primero vamos a ver la noción intuitiva de límite. Primero, ¿a qué le calculamos límites nosotros? Los límites se calculan para las funciones reales. Y lo que uno quiere ver en esta idea de límite es hacia dónde se acercan las imágenes de esta función cuando el x va tomando ciertos valores. Es similar a lo que nosotros estudiamos en las sucesiones, cuando veíamos si estas sucesiones eran convergentes y se acercaban a un cierto valor. Eso lo hacíamos cuando el n de la sucesión lo hacíamos crecer más y más. En ese caso hablábamos de límites que tienden al infinito, ¿cierto? Cuando hacíamos crecer muy grande ese n, yo les decía, démosles un valor de 1.000.000, por ejemplo, y vemos cómo se va comportando la función. Eso es lo que hacíamos, era intuitivamente calcular esta idea de límite, trabajar con esta idea de límite. Entonces dice aquí, considere esta función, x cubo menos 1 partido x menos 1. Claramente esta función f de x no está definida para x igual 1, porque si acá abajo a x le damos el valor 1, entonces queda una expresión que es 0 partido 0, y que eso carece de significado, eso no es un número real. Entonces, decimos que el dominio de esta función sería todos los números reales excepto el 1.
Esta función entonces no le entrega imagen al 1. Sin embargo, aún podemos preguntarnos qué está sucediendo a f de x, qué le pasa a esta función, cuando x se aproxima a 1, pero no es 1. Sabemos que no puede tomar ese valor. Con mayor precisión, cuando x se aproxima a 1, f de x se está aproximando a algún número específico. Para obtener la respuesta podemos calcular algunos valores de f de x para un x cercano a 1 y bosquejar la gráfica de esta función. Todo esto se ha hecho y los resultados se muestran en esta figura que tenemos por aquí. Esta es la gráfica que tiene, una parte de la gráfica de esta función x cubo menos 1 partido x menos 1, y que es una rama, ¿cierto?, de una parábola. Pero ahí, ustedes ven, hay un espacio, hay un hueco, un punto que se marcó ahí en blanco. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que al 1, esta función no le da imagen, ¿cierto? No le da, entonces lo deja en blanco. Pero observemos qué es lo que pasa cuando x va tomando valores cercanos al 1. Y me puedo ir acercando acá por la derecha, es decir, pensar qué pasaría para un 1,5, para un 1,4, para un 1,3, un 1,2, un 1,1, 1,01, ir dándole valores al x, ¿cierto?, muy cercanos al 1 y los puedo ir reemplazando en esta función. Y lo mismo puedo hacer acercándome a 1, pero por la izquierda, es decir, si voy en el 0,8, 0,9, 0,95, 0,98 y me voy acercando al 1. ¿Qué es lo que obtengo? Según esta gráfica, lo que ocurre es que los números cercanos al 1, acá en el eje X, tienen imágenes, acá en el eje Y, que son cercanas al 3. Por lo tanto, nos hace pensar que el límite de esa función, cuando el X tiende al 1, pero no es 1, tiende al 1, es 3. Ahí hablamos de la idea del límite. De hecho, esos valores nosotros los podemos poner en una tabla e ir viendo cómo se asemeja, o ustedes mismos con su calculadora. Tomemos una calculadora y empecemos a darle esos valores que yo les decía al X. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Cada vez se van a ir pareciendo más al 3, con X cercanos al 1. Cercanos por la derecha, que pueden ser, dijimos, cuando uno habla de cercanos en matemática, es, por ejemplo, el 1 y el 1,2 no son tan cercanos. Cercanos son el 1 y el 1,01, por ejemplo. Esos se llaman cercanos en matemática. Pero qué tan cerca es ese cerca es lo que vamos a ver un poquito más adelante con mayor precisión. Entonces, dice, toda la información que hemos reunido parece apuntar a la misma conclusión. F de X se aproxima a 3, o sea, las imágenes, estas F de X son las imágenes, se aproximan a 3 cuando X se aproxima a 1. Y en símbolos matemáticos eso se escribe así. El límite de esta función, que me dieron arriba, cuando X tiende a 1, es 3. Así lo leemos. El límite cuando X tiende a 1 de esta expresión es 3. Conociendo cómo se factoriza la diferencia de cubos, podemos probar lo siguiente. O sea, ustedes estarán preguntando, ¿y para encontrar el límite siempre voy a tener que hacer la gráfica o empezar a darle valores muy cercanos a la X? No, lo que podemos hacer es lo siguiente. Cuando se trata de polinomios que están involucrados en una función, podemos aplicar nuestros conceptos de álgebra y factorizar esta expresión. Y aquí vamos a tener que recordar todos los casos de factorización que aprendieron antes ustedes en primero medio. X cubo menos 1 es una diferencia de cubos, y para factorizar una diferencia de cubos, eso se hacía ¿cómo? Cuando teníamos a cubo menos b cubo, eso se factorizaba en un primer paréntesis con las raíces cúbicas de estas expresiones, y en un segundo paréntesis decíamos el primero al cuadrado, cambio signo, el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Esa es la factorización que usábamos para la diferencia de cubos. Entonces, eso es lo que tenemos aquí. El 1 es un 1 al cubo. Por lo tanto, tener x cubo menos 1 al cubo, para factorizarlo se pone x menos 1 en un primer paréntesis, que son las raíces cúbicas de esta expresión, y acá x cuadrado, que es el primero al cuadrado, cambio signo, si aquí hay un menos pongo un más, el primero por el segundo, que es solo x, y siempre más el segundo al cuadrado, que es 1. Esa es la expresión que acá tenemos factorizada. Y resulta que abajo también tengo un x menos 1 como denominador. Y eso yo lo podría simplificar siempre y cuando esté segura
que este x menos 1 de abajo es distinto de 0. Yo en ese caso puedo simplificarlo. ¿Y por qué puedo hacerlo en este caso? Porque aquí dice que x tiende a 1, y cuando x tiende a 1 significa que x no vale 1. Entonces, como x no es 1, yo los puedo simplificar y me queda ahora esta expresión. Ahora, cuando nosotros hemos eliminado esa indeterminación, porque aquí lo que nosotros hicimos es que no podíamos reemplazar por 1 directamente, si bien sabemos que va a ser muy cercana a esa situación que ocurra cuando el x tiende a 1, que yo le dé un valor 1, se nos anulaba el denominador, ¿cierto? Nos quedaba 0, por eso aquí no puedo llegar y reemplazar. Entonces, cuando yo he eliminado esa indeterminación, digamos, que eliminé esto, que se hacía 0, entonces lo que me queda, ahora dice la regla, que después vamos a ver más adelante, ahora dice que uno puede reemplazar simplemente por 1 porque ahora ya no hay indeterminación. Y eso nos arroja 3, que es justamente el límite que habíamos visto arriba. Aquí habíamos visto que se acercaba a 3 en esta gráfica. Ahí tenemos las imágenes cercanas a 1 se acercan al 3. Pero eso de reemplazar por 1, como yo les decía, solo se puede hacer cuando uno ha eliminado la indeterminación, porque aquí al principio yo no puedo reemplazar por 1, sino abajo me queda 0. Si logro eliminarla, ahí sí puedo ir y reemplazar. Ahora, hay funciones que definitivamente no tienen límite, o sea, después de haber eliminado las indeterminaciones y yo vuelvo a reemplazar por el valor al cual tiende y me sigue dando una indeterminación, significa que el límite no existe. Hay funciones que no tienen, así como vimos sucesiones anteriormente que no eran convergentes y no tenían un límite, también pasa en este caso con las funciones. O sea, de hecho, las sucesiones, recuerden que eran funciones también. Entonces, no siempre vamos a poder encontrar un límite, en algunos casos se puede. Ahora, aquí yo le puse la observación, puse que x menos 1 partido x menos 1, que es lo que hicimos acá, es 1 siempre y cuando el x que está aquí sea distinto de 1, para que no se haga 0. Pero eso lo justificamos porque aquí, como estábamos diciendo, tiende a 1, decimos que no es 1, solo que tiende a ese valor. Y acá dice el tercer paso, que es reemplazar x igual 1, ¿cierto? Parece razonable porque andamos buscando imágenes que estén, o sea, cómo se comportan las imágenes cuando el x está cerca de este valor, entonces razonable sería reemplazar esa x por ese 1, pero eso, como yo les digo, todavía es intuitivo y más adelante, la próxima clase, vamos a dar una definición rigurosa que nos va a nosotros validar esto de ir reemplazando, porque ustedes dicen, si x no es 1, ¿por qué x sí lo puedo reemplazar? Entonces, esto lo vamos a ver con una definición más formal. Ahora, sigamos con la definición, que es el significado intuitivo del límite. Hasta aquí quiero saber, ¿se entendió esta idea de cómo se comporta lo que es el límite? ¿Qué significa buscar el límite de una función en un cierto punto? Sí, profe. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? ¿El resto? Profe, Sí, dígame. pero entonces lo que dijo no es límite, es como lo que, o sea, todavía lo que estamos viendo no es límite. Sí, o sea, es el límite. Ahora lo que yo a ustedes todavía no les doy es la definición formal, digamos. Esta es la idea del límite, pero así se calcula. Esa es la forma en que vamos a calcular el límite, ir haciendo factorizaciones y después reemplazando. El por qué lo hacemos, eso lo vamos a ver en una próxima clase, que hay que necesitamos un poquitito más de rigor en esa parte para la definición formal. Pero eso, así calculamos los límites, viendo cuando el x tiende a un valor, cómo se comporta esa función, cómo se comportan sus imágenes. Profe, ¿Sí? entonces lo que nosotros buscamos es el dígito más cercano al límite. No, o sea, buscamos directamente cuál es el límite de la función. Cuando el x tiende a algún valor, a ti te tienen que decir a qué valor tiende. O sea, esto no es, aquí nosotros lo hicimos, ¿por qué lo hicimos tender a 1? ¿Por qué no buscamos el límite de la función cuando el x tendía al 2 o cuando tiende al 3? Lo buscamos cuando x tiende al 1 porque justamente en 1 esta función no tenía una imagen. Entonces nosotros decimos, si ahí no tiene una imagen, inmediatamente mi idea es poder calcular qué ocurre en su entorno, qué pasa con los números que están cercanos a ese 1. Esa es principalmente la idea del límite, porque tú podrías calcularle el límite de esa función cuando x tiende a 4. Perfecto, también lo puedes encontrar, pero no tiene mucho sentido, digamos. La aplicación está ahí justamente donde se indetermina la función.
Entonces calculamos la imagen de lo que no es el recorrido. No, pero no calculamos la imagen porque no tiene imagen. Definitivamente el 1 en esta función no tiene imagen. Lo que calculamos es cómo se comporta la función cuando tomas valores cercanos al 1. Ese es el límite de la función. Hacia dónde tiende, digamos, las imágenes de esto. Pero, Porque el 1 no tiene imagen definitivamente, o sea, no se la podemos encontrar a través de esta función. Lo que sí vamos a ver cómo se comporta su entorno. El entorno de 1, cómo se comporta y tiene imágenes cercanas al 3. Y como son cercanas al 3, decimos que el límite es el 3. Dime, Hanna. pero en todo caso nunca va a dar 3, o sea, es cercano a 3. No, es que ese es el concepto del límite, que no llega, digamos, en este caso, que no llega exactamente a ese valor. Nunca te va a dar 3, como dices tú, porque la imagen no existe en ese punto. Pero en otros casos podría ser que la imagen sí exista, también tiene límite y no hay problema en eso. Pero en este caso, en el caso que yo le puse de esta función que tiene denominador, en este caso no hay imagen, ¿cierto? Y como dices tú, se acerca infinitamente al 3, pero no me va a dar 3. ¿Sí? Ya. ¿Me va siguiendo? En este caso, digamos, no toca ese valor, es de ese límite. Solo que, como dice la palabra, como que hacia allá se acerca infinitamente. De esto yo iba a decir delante que con las calculadoras nosotros podemos tomar, darnos algunos valores de X muy cercanos al 1 e ir observando qué es lo que va a ocurrir con esas imágenes. Hagámoslo por aquí. Si nosotros calculamos en esta función que tenemos acá, o x cubo menos 1 partido de x menos 1, calculamos, por ejemplo, la imagen del 0,9. Si nosotros tomamos 0,9 al cubo, le restamos 1, justo no tengo mi calculadora. Si tomamos 0,9 al cubo, le restamos 1 y eso lo dividimos por 0,9 menos 1, entonces el valor de esto es 2,71. Ahora yo quisiera un valor a lo mejor más cercano. ¿Qué ocurriría con el 0,99, por ejemplo? Y hago el mismo proceso. 0,99 al cubo, le restamos 1 y eso lo dividimos por 0,99 menos 1 y el resultado que obtengo es 2,97. Y si voy más allá y tomo un 0,999 y vuelvo a hacer la operación, ¿cierto? Le resto 1, 0,999, al cubo le restamos 1 y lo dividimos por 0,999 menos 1. Eso ya me da 2,997. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Mientras este valor de la X toma valores más cercanos al 1, el resultado, o sea, su imagen, va tomando valores cada vez más parecidos al 3, pero no llega a ser 3. Entonces, ese es el límite de la función cuando X tiende a 1. ¿Me van siguiendo? Caro, ¿tú qué me habías preguntado delante? ¿Caro Aguirre está por ahí? ¿No está la Caro? No está la Caro. Hans, ¿tú me habías preguntado? ¿Se entiende? Hans. ¿Tampoco está Hans? ¿Me escuchan, niños, o no? Ah, ya. Sí. Ya, los niños desaparecieron entonces. Ahí está, Hans. Sí, entendí. Ah, ya, ok. Entonces, eso, niños, ese es el comportamiento de nuestra función. Entonces, avancemos un poquito más por acá, que dijimos la definición o el significado intuitivo del límite. Decir que el límite de una función f de x, cuando x tiende a c, es L, significa que cuando x está cerca de c, pero diferente de c, entonces la función, las imágenes, están cerca de L. Esa es la definición intuitiva del límite. Gráficamente es lo siguiente. Cuando estoy cerca de un valor acá en X, ¿cierto? En este caso lo que vamos a hacer con este ejemplo es calcular o ver hacia dónde se acerca
esta función cuando x se aproxima a 2, o sea, cuando x tiende a 2. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que cuando las x están en un entorno muy cercano a 2, yo veo qué ocurre con sus imágenes. Y acá lo que observo es que estarían muy cercanas al 4. Por lo tanto, mi idea intuitiva es decir que el límite de esta función es 4 cuando x tiende a 2. Es decir, cuando me encuentro muy cerca acá del 2, cuando digo muy cerca, estoy pensando en el 2,01, 2,05, por ejemplo, en esos valores que están muy cerca a 2, yo observo sus imágenes y veo que están muy cerca del 4 también. Entonces, eso me haría pensar que esto sí tiene un límite y que sería el 4. Cuando x tiende a 2, siempre es importante decir hacia dónde tiende el x, porque si yo cambio ese x hacia dónde tiende, obviamente va a cambiar el límite. Estoy hablando de este entorno. Entonces, arriba decía por acá, obsérvese que no pedimos nada en C. Incluso la función no necesita estar definida en ese valor. De hecho, este ejemplo que hay acá no está definida en x igual 2, porque acá abajo no puedo tomar valor 2. Pero sí yo me puedo preguntar qué pasa con esta función cuando los x se acercan al 2. Eso sí me lo puedo preguntar. Entonces, la noción del límite está asociada con el comportamiento de una función cerca de un valor de C, pero no en C. Pero ¿a qué nos referimos con cerca de C? ¿Qué tan cerca es cerca? Y esa respuesta, como yo les decía, la vamos a precisar más adelante cuando veamos esa definición formal. En este ejemplo 2 tenemos esta función y lo que nos preguntan es a qué valor se aproxima f de x si x se aproxima a 2. O sea, lo que aquí me están preguntando es el límite cuando x tiende a 2 de esta función, de la función x cuadrado menos 4 partido de x menos 2. Entonces acá en esta figura tenemos la gráfica de la función y podemos ver que aun cuando la gráfica presenta una ruptura, que es este hueco, está acá en el punto 2,4, porque el 2 no tiene imagen, las imágenes de valores de x muy cercanos a 2 son muy cercanas a 4. También una tabla de valores utilizando valores de x próximos a 2, tanto por la izquierda, que son los menores que 2, como por la derecha, que son los mayores que 2, nos convence de esta situación y es la tabla que tenemos acá. Si nos acercamos hacia 2 por la izquierda, significa que vamos a ir 1,5, 1,9, 1,99, 1,999, nos vamos a acercar al 2. Y si nos acercamos a 2 por la derecha, tenemos 2,5, 2,1, 2,01, 2,001. Ahí nos vamos acercando por la derecha. Y acá están sus imágenes. Observen lo que pasa cuando nos acercamos a 2. Los valores que obtenemos son cada vez más próximos a 4. Por lo tanto, eso nos hace pensar que el límite de esta función es 4. Ahora, ¿cómo lo podríamos hacer para comprobar que efectivamente es 4? Yo delante les decía, aquí hay que aplicar el álgebra y tratar de eliminar esa indeterminación. ¿Qué podríamos hacer con esta expresión cuando yo digo el límite, cuando x tiende a 2 de x cuadrado menos 4 partido de x menos 2? ¿Cómo yo podría eliminar? Yo digo eliminar esta indeterminación porque si aquí yo reemplazo la x por 2, yo sé que no es 2 la x, pero la idea intuitiva sería reemplazarla, me va a dar 0 abajo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en ese caso? ¿Qué tengo que hacer aquí aplicando el álgebra? ¿Qué podemos hacer, niño, para tratar de eliminar este x menos 2 que me molesta? Dígame. Diferencia de cuadrado. Diferencia de cuadrados en el numerador. ¿Cómo me quedaría eso? X más 2, X menos 2. X más 2 por x menos 2. Eso es lo que tenemos arriba, diferencia de cuadrados. Y abajo, x menos 2. ¿Y qué puedo hacer ahora? Ahora sí yo los puedo eliminar, que como x tiende a 2, yo sé que x no vale 2, por eso los puedo simplificar, y me queda el límite cuando x tiende a 2 de la expresión x más 2, que de hecho es la gráfica que ustedes ven acá, es la gráfica finalmente de esta función, de la función y es igual a x más 2, porque se ha eliminado la otra expresión y quedó ese hueco que está ahí porque el 2 no era parte del dominio de esa función. Por eso la gráfica que ustedes aprecian de esta función es una recta, porque finalmente es la gráfica de esta, pero aquí diciendo que x es distinto de 2, por eso ahí se salta ese valor. Entonces, una vez que nosotros hemos simplificado esta expresión y queremos calcular el límite de esto, aquí sí yo puedo reemplazar directamente porque no tengo restricciones. Ya la indeterminación que había del 0 partido 0 que me quedaba,
¿cierto? En este caso, si yo reemplazaba por 2 arriba y abajo, me quedaba 0, y abajo 0. Cuando ya he eliminado esta indeterminación, veo si ahora puedo reemplazar. Y claro, si la x toma el valor 2 más 2, eso me da 4. Por lo tanto, el límite de todo esto es 4, cuando x tiende a 2. Sigamos, y tenemos acá justamente en el caso 3, la sustitución directa, que me piden evaluar los siguientes límites. Cuando a mí me hacen evaluar límites para funciones que son polinómicas, como esta, o donde no hay restricciones, simplemente lo que vamos a hacer es a x darle el valor al cual tiende. Y eso nos va a dar una idea del límite, o sea, nos va a decir exactamente cuál es el límite. Y eso se puede hacer cuando no hay indeterminaciones, es decir, cuando no les queda, por ejemplo, cuando no les queda raíz cuadrada de algo negativo, que ahí sería una indeterminación para los reales, cuando no les queden 0 partido 0, por ejemplo, cuando no queden 0 elevado a 0, por ejemplo, esas son las indeterminaciones que podrían darse en esta situación. Pero si no ocurre eso, yo simplemente puedo reemplazar. En este caso, el límite para esta función, cuando x tiende a 5, reemplazo. 5 al cuadrado 25, por 2 son 50. 5 por 3 son 15, ¿cierto? Y después más 4. Aquí hay un error, me acabo de dar cuenta. Dice cuando x tiende a 5, ¿cierto? Y aquí, miren, corrijámoslo, niños, lo hacemos nosotros aquí. 5 y ahí va al cuadrado. Y acá era 5. Ahí sí. 25 por 2, dijimos, son 50, menos 15 más 4. El resultado creo que estaba correcto, es 39, pero estaba mal escrito acá, digitado. 50 menos 15, 35, más 4, 39. Eso es. Entonces, cuando calculamos límite para este tipo de funciones, sin indeterminaciones, es solo reemplazar la x por el valor que aquí aparece. Ahora, si nosotros lo queremos ver gráficamente, miren lo que podemos hacer por aquí. Podemos utilizar GeoGebra para poder graficar esta función y ver justamente cómo es el comportamiento de ella cuando x está cerca al 5. Entonces, la función es 2x cuadrado menos 3x más 4. Eso es una función cuadrática. Entonces, si acá la graficamos, 2x al cuadrado menos 3x más 4 menos x más 4, tenemos esa función. Ahí está la gráfica. Entonces dice, cuando x tiende al 5, estoy acá. Cuando x tiende al 5 son valores cercanos aquí. ¿Dónde está su imagen? Vamos a ver, ¿cierto? En esta situación que tenemos por aquí, cuando x tiende al 5, ¿a dónde llega? Está bastante arriba, entonces vamos a tratar de alejarlo ahí un poquitito. Ahí estamos. ¿Podemos verlo mejor por ahí? Ahí sí. Entonces, cuando x está cercano al 5, estoy por aquí, veo dónde están sus imágenes cercanas a quién. Efectivamente están cercanas aquí, al 39, es el que vimos recién. Entonces, eso es lo que ocurre. Valores cercanos al 5 tienen ahí su límite. Y en este caso, la imagen del 5 es 39, aquí no hay problema. Por eso yo delante decía, uno puede calcular el límite cuando la función esté definida para ese x igual 5 en este caso, o si no lo está, no importa. El punto que uno tiene que ver cómo se comporta el entorno de ese valor. Entonces, acá nos daba eso simplemente reemplazando. Lo mismo en el ejemplo 2, si me piden calcular el límite de esta función cuando x tiende a 3, y yo hago reemplazo de la x por 3, entonces no tengo ninguna indeterminación. Arriba me queda 0, sí, pero eso no pasa nada. El problema es cuando abajo queda 0. Por lo tanto, el límite para esta función cuando x tiende a 3 es 0. Y también lo podríamos ver de forma gráfica. Si lo hacemos, pueden usar siempre el GeoGebra para ir graficando estas funciones y ver ese comportamiento. Lo mismo acá, miren en la siguiente, 4x menos 5 dividido x cuadrado más 3x más 6. Al calcular el límite de esta función cuando x tiende a 2, yo lo primero que hago es ver si la x la puedo reemplazar por 2. Si no genero indeterminaciones, perfecto, ese es el límite.
4 por 2 en este caso, 4 por 2 son 8, menos 5 son 3 arriba, y abajo 2 al cuadrado 4, más 6 serían 16. 3/16 sería nuestro límite de esa función cuando el x tiende al 2. Ahora veamos el siguiente ejemplo. Dice, encontrar el límite cuando x tiende al 2, donde la función está definida por tramos. Dice, si x es distinto de 2, esta es entonces la función, 2x más 2. Pero si x es igual a 2, entonces la función es 4. Dice acá, así está definida esta función por tramos. La imagen es 4. Entonces, cuando a mí me piden el límite de esta función cuando x tiende a 2, ¿cuál de las dos voy a usar? ¿Voy a usar esta parte de la función o la de arriba? En este caso usamos esta de arriba, porque decir que x tiende a 2, eso significa que es un valor que es cercano al 2, pero no es el 2. Entonces aquí dice que esta es la función para valores que no son el 2. Entonces debo usar esta. A pesar que después, para encontrar el límite, yo el x debo reemplazarlo por ese valor. 2 por 2 son 4, más 2 son 6. A pesar de eso, yo debo usar esta función, porque ese es el concepto, dijimos, cuando x tiende al 2, estoy diciendo que el x no vale 2, y por lo tanto debo usar esta, que es la que decía para los x distintos de 2. Ahora, ¿por qué entonces al final cuando me piden el límite de esta función, sí lo puedo reemplazar? Eso es lo que yo les decía, vamos a verlo con más rigurosidad la próxima semana, pero en el fondo lo que hacemos es, como tomo valores muy cercanos al 2, entonces ese x lo hago valer por un 2. Pero en el fondo, cuando decimos cercano, no es 2. Eso tienen que tenerlo súper claro. El ser cercano significa ser distinto, muy cercano, pero que no es ese valor. Sigamos entonces, cálculo de límites de una función donde hay una indeterminación 0 partido 0, que es la que ya veíamos arriba. ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando calculemos un límite y al reemplazar el valor de x por el que acá tiende, nos da esta indeterminación? Lo que tenemos que hacer es ocupar el álgebra sí o sí. Y vamos a distinguir dos casos de cómo usar esta álgebra. Una es haciendo las factorizaciones que conocemos desde primero medio o antes, factorizar si es que se puede la expresión y así eliminar la indeterminación, esa es una opción, y la otra es factorizar también, pero cuando tenemos raíces, y que en el fondo es la racionalización la que tenemos que ocupar. Entonces vamos a distinguir esos dos casos. El primero entonces, veamos con este ejemplo, dice el límite de esta función cuando x tiende a 5. Si yo reemplazo por 5 arriba y abajo, se genera 0 partido 0. Cuando ocurren esas indeterminaciones, debo factorizar lo que se pueda y tratar de eliminar ese que provoca la indeterminación. Si factorizo abajo, esto es una diferencia de cuadrados, x más 5 por x menos 5. Entonces ahí podemos simplificar. Y al hacer esa simplificación, nos va a quedar 1 partido x más 5. Y ahora vuelvo a revisar. ¿Qué pasa si reemplazo la x por 5? Si se ha ido la indeterminación, entonces eso que queda es el límite de la función, 1/10, porque ya hemos eliminado eso. Con otro ejemplo, acá tenemos el límite cuando x tiende a 2 de esta expresión. Si nosotros reemplazamos el x por 2, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Abajo me queda 2 al cuadrado, que es 4, menos 4 es 0. Y arriba, lo mismo, cuando x vale 2, me va a quedar 0 también en el numerador. Entonces, cuando tenga esa indeterminación, debo ver qué puedo factorizar. Y en este caso, lo que podemos factorizar es justamente arriba como dos paréntesis, ¿cierto? Porque este es un trinomio ordenado y factorizo en dos binomios con un término común. Dos números que multiplicados den 2 y sumados den menos 3, eso es menos 1 y menos 2. Y abajo tengo una diferencia de cuadrados. Entonces, al poder simplificar eso, y lo podemos simplificar porque sabemos que no es 0, ya que como x tiende al 2, eso significa que x no vale 2, entonces eso no es 0, así que podemos eliminarlo, y nos queda finalmente esta expresión. Y ahora tomo el 2 y lo reemplazo. Si me da un número real, entonces sí tenemos límite. Y si no me diera un número real todavía después de esa factorización, significa que aquí no existiría el límite.
Ojo con eso. Puede que, bueno, hay dos opciones, o que me haya equivocado en factorizar, y la otra es definitivamente que el límite no exista. Pero en este caso, al hacer la factorización, lo que nos quedó al reemplazar por 2 es un cuarto, por lo tanto es un número real, así que aquí sí hay límite. El límite de esta función, entonces, cuando x tiende a 2, es un cuarto. ¿Qué significa eso? Que valores muy cercanos al 2, 2,01, 1,99, si yo los reemplazo en esas x, lo que voy a obtener como imágenes son valores muy cercanos al un cuarto. Eso es lo que vamos a encontrar. Por eso ese es el límite. Pero no nos va a dar un cuarto, sino que muy cercanos. Un cuarto es 0,25. Vamos a encontrar probablemente 0,24999, por ejemplo. Y la otra forma indeterminada es la forma 0 partido 0, pero que incluye radicales, es decir, tenemos raíces. ¿Y cuál es la forma de eliminar esas indeterminaciones con las raíces? Racionalizando. Entonces, vamos a ver por aquí. Si x toma, me dicen cuál es el límite de esta función cuando x tiende a 4. Entonces, lo primero que hago yo es ver, reemplazar el valor de x por 4 y ver qué se genera. Yo reemplazo por 4 arriba y abajo, genero la indeterminación 0 partido 0, porque raíz de 4 es 2. Menos 2 me queda 0 arriba, y 4 menos 4 me queda 0 abajo. Entonces, lo que hacemos es racionalizar. ¿Dónde esté la raíz? Aquí, como tenemos raíz de x menos 2, vamos a amplificar arriba y abajo por raíz de x más 2, que es el conjugado. Entonces, arriba nos queda una suma por su diferencia, que se factoriza como diferencia de cuadrados, o sea, resuelve como diferencia de cuadrados, el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Y acá nos va a quedar simplemente x menos 4. Y abajo nos quedó x menos 4 por la raíz de x más 2. Al quedarnos esto, ahora vuelvo a revisar si es que, bueno, tenemos que hacer la simplificación, eso se nos va, y nos queda 1 partido raíz de x más 2, y ahora vuelvo a verificar si la x toma este valor, y si me sigue quedando una indeterminación, tendré que volver a racionalizar, o después de otra racionalización darme cuenta si tiene o no tiene límite. Pero en este caso, al reemplazar la x por 4, en el denominador nos queda raíz de 4, que es 2, más 2, que es 4. Entonces, sí obtengo un número real, por lo tanto, acá sí hay límite para esta función cuando el x tiende al 4. Acá tenemos otro ejemplo, que abajo tenemos la raíz de cuando x tiende a menos 4 de toda esta expresión. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Al reemplazar la x por menos 4, abajo se hace 0, y arriba también. Al reemplazar la x por menos 4, entonces es una indeterminación del tipo 0 partido 0, y eso me obliga a tener que factorizar o racionalizar en este caso para poder eliminar esa indeterminación. Para eso yo amplifico por la misma raíz, aquí no es por el conjugado, porque la raíz abarca todo esto, y eso para dejarlo de la forma raíz de x más 4 al cuadrado. Y de esa forma nos queda x más 4, que podemos simplificar por acá, y nos queda simplemente el límite. Creo que aquí se me cortó el ejemplo. Sí, aquí lo completamos nosotros. Acá nos quedó ahí el límite de la raíz de x más 4, y por lo tanto le damos el valor a x, que es menos 4, y nos quedaría menos 4 más 4, raíz de 0. ¿Y cuánto es la raíz de 0? 0. 0. Raíz de 0 es 0. Por lo tanto, ese es el límite para esta función, cuando x tiende a menos 4. Profe, Dígame. y en el caso de que tampoco puede ser negativo, ¿En el caso qué cosa? o sea, es que en este caso tampoco puede ser negativo o sea, que ya el dominio ya está como cortado. Eso. Claro, cuando uno dice tiende a menos 4, en el fondo no podría ser un valor un valor más chico que el menos 4. Tendría que ser tendiéndolo por la derecha para que aquí abajo te quede positivo, o si no, no te va a dar una... En el fondo es porque el dominio de esta función. El dominio de esta función tendría que ser para que x más 4 sea un número mayor que 0, ¿cierto? Para que exista, porque esta es una función real, entonces tiene su dominio, de hecho lo vamos a escribir aquí. El dominio de esta función está dado para x que cumplan con que este denominador primero no se haga 0
y además que esta raíz no sea negativa, por lo tanto que x más 4 sea mayor a 0. Así que x tiene que ser mayor que menos 4. Entonces, cuando aquí estamos pensando de que x tiende a menos 4, estamos pensando valores por la derecha, que sean mayores que el menos 4. Menos 3,9, menos 3,99, en esos valores. O si no, claro, abajo no podríamos haber eliminado esa raíz con ese cuadrado, por ejemplo. ¿Me sigue? Sí. Entonces siempre hay que tener en cuenta cuál es el dominio de nuestra función también, para que esto pueda ser una función real, o si no, no sería una función real. Entonces aquí en este caso el dominio estaba dado por todos los números reales que cumplan con ser mayores que menos 4. Ese es el dominio de mi función. Entonces, si cuando digo que x tiende a menos 4, entonces estoy pensando en valores que tienden por la derecha. Sigamos. Tenemos, no existe acá límite en un salto. ¿Cuándo podría darse en una situación que no tenga límite? La función, este es un ejemplo donde no vamos a encontrar límite, que es, por ejemplo, la función parte entera. ¿Se acuerdan de esta función? La función parte entera es la función que nos daba como resultado el menor entero, el mayor entero, que es menor o igual a este x. Por ejemplo, cuando yo a ustedes les pregunto cuál es la parte entera del número decimal 4,1, es 4, porque este es el entero más grande que es menor a este número que está aquí dentro. La parte entera del 3,8, por ejemplo, es el 3. En el fondo es mirarle justamente la parte entera que tiene, sin la parte decimal. Ahora para los números enteros, la parte entera de 5 es el mismo 5. La parte entera del 0,999, la parte entera, 0. Porque siempre busco un entero que sea menor o igual, ¿cierto?, al número que aquí se plantea. Esa era la función parte entera. ¿Qué ocurría con los números negativos? ¿Cuál es la parte entera del menos 2,3? ¿Cuál es la parte entera de ese número? Menos 2, dice la Maite. ¿Todos dicen menos 2? Niños, esta función tienen que haberla visto así como en primero medio igual, o segundo medio. Siempre se veía con la función valor absoluto. En la parte entera, en los negativos, de menos 2,3 es menos 3, porque por definición es un entero que sea menor o igual a este número. Y el menos 2 que me había dicho tú, Maite, el menos 2 es mayor que menos 2,3. Entonces, esa es la definición de parte entera. Es siempre un entero, como resultado es un entero, que sea menor o igual a este número que tú tienes acá. Entonces, la parte entera en los negativos, en el fondo, no es este mismo valor, sino que uno menos. Así, la parte entera del menos 7,6, por ejemplo, esa parte entera es menos 8. Y gráficamente es así. Esta gráfica posee estos saltos. ¿Por qué? La parte entera del 0 es 0, está marcada ahí. Del 0,1, del 0,2, del 0,3, siempre va a ser 0, 0, 0, esa parte entera, hasta que llegue al 1. La parte entera del 1 no es 1, por eso ahí se pone ese círculo en blanco y la parte entera del 1 es 1, que lo relleno ahí. La parte entera del 1,1 es 1, del 1,2 es 1, hasta que llegue al 2. La parte entera del 2 no es 1, por eso queda en blanco. La parte entera del 2 es 2, y así sigo, y ahí hay un salto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este caso? La gráfica de esta función es la que denominamos función escalonada también, está representada aquí en esta figura, y para todos los números x menores a 2, dice, pero cercanos al 2, la parte entera es 1. Veamos acá, cercanos al 2, por este lado, menores que el 2, su parte entera es 1. El 1,99, que está cerca del 2, tiene parte entera 1. El 1,999, que también está cerca del 2, tiene parte entera 1. Entonces, por la izquierda, se acercan sus imágenes al 1. Pero ¿qué pasa por la derecha del 2? El 2,1, el 2,2 o el 2,01 tienen parte entera que es 2. Entonces, por la izquierda se acerca al 1,
pero por la derecha se acercan al 2 las imágenes. Por lo tanto, aquí hay un caso donde el límite no existe, porque si yo me voy por la izquierda o por la derecha, son diferentes esos números a los cuales se acercan. Por lo tanto, cuando ustedes vean saltos en una función, en ese punto ahí no hay límite, en este caso en el 2 o en el 3, por ejemplo. Cuando x tiende al 3 en esta función parte entera, tampoco vamos a encontrar un límite, porque cerca del 3, yo puedo pensar cerca del 3 a la izquierda, y resulta que los que están a la izquierda del 3 tienen parte entera que es 2. O sea, las imágenes están en el 2, pero a la derecha del 3, sus imágenes están en el 3. O sea, tengo números que tienden hacia distinto lado, tienden hacia distinto lado. Así que aquí no hay límite en funciones que dan este salto, entonces no tenemos límite. Profe, Dígame. no la entendí. Pero ¿entiendes la idea de salto que te digo yo? Sí, eso sí. Ya, porque el 3, por ejemplo, aquí pega un salto, porque la parte entera del 3 no es 2, ¿cierto? La parte entera del 3 es 3, ahí. Entonces, cuando yo te digo, y bueno, veamos con el 2 que dice acá. Cuando tú piensas números cercanos al 2, ¿en qué números piensas cercanos al 2? 2,1. Ya, pensaste acá a la derecha, 2,1. ¿Cuál es la imagen del 2,1 según esta función, que es la parte entera? 2. 2, ahí estoy con mi imagen. Entonces, tú pensaste cerca del 2 en el 2,1. Yo pensé en cerca del 2 en el 1,99. Cuando pensé en el 1,99, la imagen de ese que está cerca del 2, ¿cuánto es? 1. 1. Y cuando tú pensaste, tu imagen te dio 2. Entonces resulta que cuando uno piensa en números cercanos al 2, tenemos resultados diferentes. A ti te dio 2 y a mí me dio 1. En ese caso el límite no existe porque no se acercan al mismo valor. ¿Me entiendes? Por la izquierda y por la derecha. Porque ahí el conjunto provocó un salto. ¿Ahí sí? Sí, ahora sí. Ya, esa es la situación entonces. Entonces, ¿a qué vamos a ir apuntando? El límite va a existir cuando tú te acerques por la izquierda o por la derecha a un mismo valor. Si tiendes a valores distintos, entonces el límite no va a existir en ese punto. ¿Y qué es lo que viene justamente más abajo después de estos límites unilaterales que se llaman? ¿Qué son estos límites unilaterales? Dice, cuando una función da un salto, como lo hace la función parte entera de x, esta es la simbología de la parte entera, los corchetes, como lo hace la función parte entera, en cada entero, en el ejemplo anterior, ahí había un salto, entonces el límite no existe en los puntos de salto. Para tales funciones es natural introducir el concepto de límites unilaterales. El símbolo x tiende a c y con el más arriba significa que se aproxima a c por la derecha, o sea que me aproximo a c pero con valores mayores que c. Y la expresión x tiende a c con el menos arriba significa que x tiende a aproximarse a c pero por la izquierda, es decir, me acerco a c pero con valores menores que c. Esos son los límites unilaterales, o sea, esa es la notación. Y decir que el límite de una función cuando x tiende a c por la derecha es L, significa que cuando x está cerca, pero a la derecha de c, o sea, mayor que c, entonces f de x está cerca de L. O sea, el mismo concepto del límite anterior, pero solo que vamos a hacer la distinción aquí, ¿por dónde nos acercamos a x? Porque aquí arriba, por ejemplo, cuando decía x tiende a 2, Hans me dijo 2,01 y yo le dije 1,99, porque aquí no decía por dónde hay que acercarse. Cuando no está especificado, uno tiene que pensar en los dos, por la derecha y por la izquierda, o sea, valores mayores que el 2 y menores que el 2. Pero cuando está especificado con un más o con un menos, ahí está claro. Cuando me dicen el límite cuando x tiende por la derecha, ¿cierto? A C, o sea, con valores mayores que C, aquí yo no puedo pensar en el caso de arriba, por ejemplo, en el 1,99. Si aquí me dijeran que x tiende a 2 y le ponen ahí arribita un más, significa por la derecha, es decir, mayores que el 2. Yo no podría haber pensado 1,99 ni 1,999, por ejemplo. Entonces, esos símbolos que están ahí van a indicar por dónde me debo acercar a ese número. Si no tiene nada, insisto, hay que acercarse por los dos lados.
Y análogamente, cuando diga x tiende a c y con el menos arriba, entonces significa que valores que estén muy cerca de c, pero menores que el c, van a tener un límite L, en este caso. Por tanto, dice arriba, el límite de esta función parte entera no existe. ¿Y por qué no existía este límite? Porque por la izquierda me daba 1 el límite y por la derecha me daba 2. Entonces, cuando me dan números distintos por la izquierda y por la derecha, el límite de la función en ese punto no existe. Y ese es el teorema que viene acá. El límite de una función cuando x tiende a c va a ser L, si y solo si el límite por la izquierda y por la derecha es ese mismo valor. Ahí va a existir el límite. Por la izquierda y por la derecha arrojan lo mismo. Veamos gráficamente cómo funcionaría eso. Miren aquí. Dice, la figura 8 le debe dar una comprensión adicional. Dos de los límites no existen, aunque todos, con excepción de uno de los límites unilaterales, existen. Veamos. Aquí no me especifican qué función es esta, aquí solo se ha hecho esta gráfica. Entonces, partamos por acá. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este punto? Si yo a ustedes les pregunto en esta gráfica, ¿cuál es la imagen del menos 3? ¿Cuánto es f de menos 3 según esta gráfica? ¿Quién me puede decir? ¿Tiene imagen el menos 3? No tiene imagen. ¿Por qué hay un punto en blanco ahí, cierto? Pero ¿y ese? Sería 1. Ahí está. La imagen del menos 3 es 1, según esta función, ¿cierto? Porque ahí está en blanco. O sea, lo natural hubiese sido que ahí hubiese estado su imagen, ¿cierto? Pero en este caso hay un punto en blanco, o sea, un hueco, y está abajo la imagen. Entonces, la imagen del menos 3 es 1. Sin embargo, el límite de esta función cuando x tiende a menos 3 no es 1, porque cuando digo tiende a menos 3, fíjense aquí abajito, cuando la función tiende a menos 3, no me dice si por la izquierda o por la derecha, entonces debo pensar por los dos lados. Si yo me voy acercando al menos 3 por la derecha, pensemos en estos valores que están aquí, sus imágenes están cerca de ¿qué valor? Están cerca del 2. Y cuando me acerco al menos 3 por la izquierda, las imágenes de estos números, si yo sigo acá la curva, también están cerca del 2. Por lo tanto, el límite de la función cuando x tiende a menos 3 es 2, a pesar que la imagen del menos 3 es 1. Entonces, en este caso, el límite sí existe, cuando x tiende a menos 3 sí existe, porque por la izquierda y por la derecha me da el mismo valor. Sigamos avanzando. ¿Qué ocurre ahora con la imagen del menos 1? Según esta gráfica, ¿cuál es la imagen del menos 1? Miremos la gráfica. ¿Cuál sería la imagen del menos 1 en esta gráfica? Niños, ¿la ven? 4, ¿cierto? Ahí está la imagen del menos 1. La imagen del menos 1 no es esta que está en blanco, es esa que está ahí arriba. O sea, la imagen del menos 1 es 4. Ahora pensemos en el límite de la función f de x cuando x tiende al menos 1. Pensemos en eso. Si yo digo tiende al menos 1, entonces usted, sin indicarle si por la derecha o por la izquierda, tendrían que hacerse ustedes la pregunta, ¿qué pasa por la izquierda y qué pasa por la derecha? Veamos. ¿Qué ocurre si me acerco a menos 1 por la izquierda? Aquí voy acercándome por la izquierda con valores menores que el menos 1 y veo dónde están sus imágenes y veo que están muy cerca del 3. Por lo tanto, aquí lo escribimos. El límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda es 3. Entonces lo voy a anotar por aquí. Límite cuando x tiende a menos 1, pero por la izquierda de la función es 3. ¿Y qué ocurre si me acerco a menos 1 por la derecha? Si me acerco a menos 1 por la derecha, veo que las imágenes están cerca, no del 3 ahora, están cerca del 4. Entonces, límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha de esta función me dio 4. ¿Y qué es lo que está escrito aquí arriba? Lo mismo que escribí aquí, está acá arriba. Y el otro estaba acá. Y el límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda era 3. ¿Qué ocurre en este caso? ¿Qué podemos concluir?
Niños, ¿qué conclusión puedo sacar cuando los límites por izquierda y por derecha no son iguales? ¿Cómo? En ese punto, que no tiene límite en ese Que punto. no existe el límite en ese punto. ¿En cuál punto? Cuando x tiende a menos 1. ¿Y qué es lo que está acá? El límite de la función cuando x tiende a menos 1 no existe, porque por la izquierda, por la derecha y por la izquierda eran diferentes. En uno me dio 3, en el otro me dio 4. Entonces, el límite en general en ese punto, en el menos 1, no existe. Sigamos recorriendo nuestra gráfica. Avanzamos por acá y llegamos aquí, cuando x tiende a 2. La imagen del 2, ¿tiene imagen esto? Sí, ¿cierto? La imagen del 2 está marcada ahí en ese puntito y podemos verla que estaría aquí en el 2,5 aproximadamente. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Veamos qué le ocurre a la función por la derecha cuando busco el límite, cuando x tiende a 2, pero por la derecha con valores mayores que el 2. Veo que su imagen está ahí, muy cerca del 2,5 también. Ahí tengo el límite. Pero por la izquierda, ¿qué es lo que tenemos? El límite por la izquierda, números cercanos al 2 por la izquierda, resulta que la función hace esto, esa oscilación que tiene ahí. Y eso significa que no va a haber un valor en el cual se aproximan las imágenes de los números que están a la izquierda del 2, porque hace esto, la curva. Entonces, el límite por la izquierda no existe. ¿Y eso qué significa? Si por la izquierda no existe y por la derecha sí existe, yo concluyo que el límite de la función fx cuando x tiende al 2 no existe, ya que no es el caso que no coincidan, ni siquiera existe por la izquierda el límite. Entonces, decimos acá simplemente no hay límite en ese punto, en el x igual 2. Entonces, la idea también del límite, uno piensa, funciones que tienen límite o que no tienen límite, hay que preguntarse cuando x tiende a cuánto, porque ya pudimos ver que toda esta que era una sola función, en algunos casos sí tiene límite, en otros lados no tiene límite, pero eso depende de hacia dónde hacemos tender el x. Acá tenemos unos ejercicios para que vayamos comprendiendo la idea del límite. Ya nos van quedando 6 minutos, pero alcanzamos a hacer algunos por aquí. Revisión de conceptos. Veamos el número 1. Dice, el límite de la función f de x cuando x tiende a c es L. ¿Qué significa? Que f de x está cerca de ¿quién? Cuando x está suficientemente cerca de ¿quién? ¿Cómo completamos acá? L y C. Gracias, Maite. Entonces, que esto sea el límite, significa que la función, o sea, las imágenes están cerca de L cuando X está suficientemente cerca de C, pero diferente de C. Eso es, gracias, Maite. La siguiente, dice, sea f de x igual, la voy a poner acá como fracción, x cuadrado menos 9 partido x menos 3. Y observe que f de 3 está indefinida, ¿cierto? Porque si ponemos 3 arriba y abajo en la función se hace 0, partido 0. Sin embargo, el límite cuando x tiende a 3 de esta función, ¿cuánto es? ¿Cómo puedo calcular el límite cuando x tiende a 3 de esta función? O sea, que reemplazar el 3, o sea, factorizar primero y después por reemplazar. Factorizar primero, porque si yo reemplazo por 3, efectivamente me da 0 partido 0, entonces lo primero que vamos a hacer es factorizar esta expresión. Entonces nos va a quedar límite cuando x tiende a 3 de, y arriba tenemos diferencia de cuadrados, así que x más 3 por x menos 3. Y en el denominador x menos 3. Simplificamos y nos queda límite cuando x tiende a 3 de x más 3. ¿Y cuánto sería ese límite? ¿6? 6, ¿cierto? Porque ahora que he eliminado la indeterminación, entonces simplemente reemplazo la x por 3. 3 más 3 que son 6. Entonces ahí tenemos el límite. Y de hecho podemos verificar si a x le damos valores cercanos al 3, qué es lo que ocurriría con esta fracción. Ustedes pueden ir probando con su calculadora.
cuando X tome el valor 3,01, compárenlo con qué va a ocurrir cuando X tome el valor 2,99. Recuerden que cuando dice X tiende a 3, y si no dice más ni menos aquí arriba, debo pensar por los dos lados, por la derecha y por la izquierda. Después, entonces, 6 ahí. La 3. ¿Qué significa esto? Ahí hay un más por si no se nota. De hecho, como yo les decía que escaneé un texto que yo tenía, me salió un poco mal el escaneado. Pero hay un más. ¿Qué significa esto? Significa que f de x está cerca de ¿quién? L. De L. Cuando x se aproxima a c por la Derecha. derecha. Muy bien. Entonces, las imágenes se encuentran cerca de L cuando el X toma un valor muy cercano al C, pero por la derecha, o sea, valores mayores que el C. Y la 4 dice si el límite de esta función es M, cuando X flechita C y ahí hay un menos. Y acá dice el límite de f de X también es M, cuando X, este es un más, perdón. Ese es un más y este es menos. El límite entonces de la función es M cuando X tiende a C por la derecha. Y el límite de f de X también es M cuando X tiende a C por la izquierda. ¿Qué es lo que ocurre ahí cuando esos dos coinciden? ¿Qué puedo concluir? Que existe límite. Existe el límite. Entonces concluyo que el límite cuando X tiende simplemente a C, sin especificar, de la función f de X, ese es M, o sea, existe y es ese mismo. Entonces, cuando coinciden por la derecha y por la izquierda, el límite es M, existe. ¿Qué tenemos después? En los problemas del 1 al 6 determina el límite que acá se nos pide. Veamos si es que se generan algunas indeterminaciones. Si se generaran indeterminaciones, al reemplazar el X por ese valor, habría que factorizar o racionalizar dependiendo. Entonces, veamos, en el primero, ¿cuánto sería el límite? ¿Se puede llegar y reemplazar? Niños, ¿cuánto sería el límite acá? ¿Maite? No tiene restricciones, ¿cierto? Entonces yo puedo reemplazar y me queda 3 menos 5 y eso es menos 2. Eso significa que el límite de esta función, cuando el x tiene valores cercanos al 3, se acercan al menos 2. O sea, es menos 2 el límite, simplemente reemplazando. Ahora en el 2, el límite de esta función, cuando t tiende a menos 1, simplemente reemplazo ahí por menos 1. Me va a quedar 1 menos 2 por menos 1. Y eso nos va a dar 3 finalmente. Así que el límite de esto es 3. Aquí quiero hacer antes que se nos vaya de la clase, una aclaración. Fíjense que aquí tengo x cuadrado más 2t menos 1. ¿Cómo saber cuál es la variable de la función? Donde diga aquí abajo, ¿quién tiende a dónde? Aquí dice x tiende a menos 2, por lo tanto, esta es mi variable y esta es una constante. Entonces, cuando calculemos el límite de esto, va a ser simplemente reemplazar la x por menos 2 al cuadrado, que es 4, más 2t menos 1. O sea, el límite es 3 más 2t. Ese es el límite, siendo t alguna constante que no sabemos el valor, pero lo dejamos así. O sea, que hay que fijarse bien cuál es la variable de esta función. Niños, se nos acabó el tiempo y nos van a quedar entonces para hacer la próxima clase. Tenemos hartos ejercicios, así que les voy a pedir que avancen. Sí, es larga esta ya. Que avancen para que la próxima clase veamos la definición formal del límite. Entonces, hay que hacer aquí hasta el ejercicio 19 completo, ¿ya? Hasta esta plana. O sea, en el fondo terminar esta plana que tenemos aquí, terminarla para que la próxima clase revisemos dudas y sigamos avanzando con lo que nos van a quedar por acá. Eso, niños, gracias por su participación. Veo que todavía se conectan hartos, a pesar que ya terminamos con nuestras notas, pero como les decía, les puede servir para ir ganando décimas y subir la nota anterior que ya van a tener revisada este fin de semana. Gracias, niños, que estén muy bien, atentos en esa tarea y nos vemos. Chau, chau. ¿Sí?
Es que acá en el C al final, ¿qué va a pasar con la nota de probabilidades? Es que al final en ninguno de los dos cursos voy a alcanzar a hacer la prueba de probabilidades. Lo que me falta en el C es terminar la materia. Y ahí vamos a tener que fijar, según el horario que ustedes tengan, voy a tratar de ajustarlo con el mío para que tengamos alguna clase adicional para dejar terminado esto de probabilidades. O en la clase que tengamos de revisión del ensayo, a lo mejor ahí terminar la materia también. Tenemos que ver eso, porque con ustedes me quedé una clase atrás, con los otros cursos terminé todo lo de probabilidades. Nos falta revisar las guías, eso sí. Pero voy a tener que ajustarlo, como te digo, hacerlo o en la clase presencial o coordinar una clase adicional online. Pero prueba no vamos a hacer prueba de probabilidades. Ya. Entonces, común ya cerró en todas las asignaturas. No, es que como ahora las notas van a tener que ir siendo de los ensayos. Esas son las notas que quedan. Lo deseo van a tener notas. Sí, pues los ensayos van a tener que ser con nota. Este primero probablemente no, porque como era el primero y todavía no les habíamos visto el tema de esas notas, pero sí ahora tienen que ser con evaluación porque nos van a quedar 2 notas más que hacer. Vamos a cerrar con 4 notas y llevamos 2 nomás, creo, ¿cierto? Sí, 2 notas. ¿O 3? ¿Cuántas llevamos? No, 2 nomás. Voy a revisar mi agenda, no me acuerdo. 2 nomás parece, ¿cierto? O sea, nosotros llevamos 3, que alcanzó a 3 hacer la probabilidad. en común. Sí. No, en común. Profe, pero si a alguien no le va tan bien en los ensayos, entonces mala nota, ¿no? Sí, pues, no sé cómo lo vamos a hacer ahí. Pero es que acuérdate que el 7 no es los 850. Ah, sí, El pues. 7 son 720 puntos, por ahí lo he dejado antes, 700 parece. Sí, así que no es con tener el máximo. Y de hecho 700 puntos se obtienen con 46 preguntas de 65, si no me equivoco. Entonces, igual, mal, no es difícil. 46 son 20, ¿cierto? ¿Tú te sabes la escala? Sí. Sí. 40, sí, 46, ¿viste? Entonces, sí, con 46 de 65 es como que con 19 malas, ¿no cuántas? Pues estoy malo para los cálculos. Sí, pues 19. Con 19 malas podrías tener un 7. Entonces, no debieran ser tan bajas las notas. Sí, no había pensado en eso. Pensaste que con las 65 un 7. No, siempre Es que como el año pasado pusimos nota, pero habíamos hecho ensayos con 80, entonces... Claro, eran con 80 y también ahí, claro, ahí era más elevada la cantidad para los 720, creo que la habíamos hecho el año pasado. Sí. Y había que tener más preguntas. Pero ahora, claro, son menos, es mejor. Ahí tenemos que conversarlo. Yo todavía no he tenido alguna reunión con don Luciano con respecto a las notas, porque los jueves tenemos esas reuniones, así que mañana es jueves, mañana. Ahí vamos a conversar qué va a pasar con esa situación de la evaluación. Ya, niños, los dejo, que estén muy bien, que les vaya bien, que tengan buen día. Chau, chau.